Dios les bendiga, amados hermanos. El Señor esté con ustedes en este precioso día. Hoy quisiera hablar, hermanos míos, de las amonestaciones que el Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 10, desde el verso 1 en adelante, porque es una amonestación que Dios hace para ejemplo de nosotros en estos tiempos. Vamos a ver verso a verso cómo el Señor nos enseña en el peligro que una persona puede caer en su vida espiritual cuando no discierne con claridad cómo es que Dios está con nosotros, cómo es que Dios nos va librando de día en día. Y si la persona no discierne cómo fluye la presencia de Dios, muchas veces ofendemos la presencia de Dios, muchas veces lo irritamos y también por esa causa hay consecuencias en nuestras vidas. Por eso hoy quisiera leer esta parte para que podamos aprender de ello, de lo que aconteció con el pueblo de Israel durante la travesía desde Egipto hasta la tierra prometida y todas las cosas en general de lo que pasó en la vida de toda esa gente, lo más seguro que también esté o esté pasando en nuestra vida. Y es por eso que tenemos que aprender para no caer, si fuere posible, por la gracia del Señor, en situaciones semejantes, para que no tengamos que recibir juicios que Dios tiene que hacer sobre las vidas de las personas, no importa si son creyentes o no. Dios es justo, es un juez justo y tiene que ejecutar juicios. Así que, hermanos amados, voy a leer desde el 1 Corintios capítulo 10 y el verso 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Quiero que note, hermano amado, que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, todos iban juntos. Adultos, ancianos, jóvenes, adolescentes, bebés, todos iban juntos. La vida física era en diferentes edades, pero en lo espiritual es igual. Las personas tienen diferente edad espiritual, pero todos vamos juntos cuando estamos en la congregación. Y cuando Dios se relaciona con nosotros, se relaciona con todos, pero no todos disciernen ni reverencian al Señor como deben, porque todavía sus sentidos no están habilitados o enseñados para poder discernir la presencia del Señor. Y por eso es importante para nosotros que aprendamos para que no nos acontezcan estas cosas que el Señor nos dice que es un ejemplo para nosotros. Dice que todos pasaron el mar. En el verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Usted puede ver que salieron y Dios pasó por medio de ese mar, el Mar Rojo, y en ese paso que hicieron fueron bautizados. Dice la palabra del Señor. Y en ese bautismo Dios destruyó a sus enemigos, destruyó al faraón. Miren, cuando mató Dios a todos los, hizo juicios de Dios en Egipto, es para salvarlos. Los salvó del enemigo, físicamente los sacó de ese lugar. Ahí ya eran salvos, es cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, o fuimos salvos, ¿ok? Pero de ahí en adelante, nuestro espíritu ha sido salvo, pero ahora lo que sigue es la salvación del alma. Y el alma tiene que ser liberada. ¿De qué? De muchas cosas que al alma la dominan. El alma tiene deseos impuros y que esos deseos la dominan. Es dominada a través de demonios, aunque las personas no ven los demonios. Sin embargo, es una realidad. Las personas tienen o tenemos deseos o nos llegan pensares y deseos impuros que no quisiéramos, sin embargo, llegan. Eso es porque nuestra alma todavía está contaminada. Y aunque no estuviera, por ejemplo, el alma de Jesús nunca estuvo contaminada, sin embargo, fue tentado. Porque la tentación Dios la permite para que la persona decida entre Dios y el enemigo. Ahí es cuando nuestra alma se salva, cuando decidimos por Dios, se salva, o cuando el alma decide por el enemigo, obviamente el alma se destruye, se corrompe. Ahora dice en el 3, y todos comieron del mismo alimento espiritual,
en el 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Ve, todos toman la misma palabra, dice que comían la misma comida y bebían en la misma bebida. La palabra de Dios es la comida que necesita nuestro espíritu. Todo eso es lo que alimenta nuestro espíritu y nuestra alma. ¿Por qué las personas responden diferente ante la misma palabra de Dios? Unos responden más sensatamente, de manera que se someten al Señor. Otros responden diferente. Otros resisten abiertamente. En lugar de someterse, se enojan y resisten. Es la misma palabra para todos. Todos comemos el mismo alimento espiritual, que es Cristo, la misma palabra. Sin embargo, la respuesta es distinta entre una persona y otra a aquello que Dios nos da. Por eso se vuelve un tanto peligroso. En el verso 5, pero dice, todos sacó a todos, pero en el 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice que Dios no se agradó de la mayoría de ellos. Salieron mucha gente de Egipto. ¿Sabe, hermano amado? Mucha gente está recibiendo a Jesús como su Salvador. Pero no todos llegan a la vida que Dios quiere darles, a una vida limpia, a una vida pura. Y la razón por la cual no llegan hasta donde Dios quiere que lleguen es porque en sus almas nunca rechazan el mal, sino que esconden el mal, aman el mal y nunca llegan a amar a Jesús lo suficiente para poder rechazar el mal. Y esas almas se corrompen y quedan postrados, nunca llegan a ser puras como Dios quiso que fueran, sino que tienen maldad en su interior y por eso dice que no agradan a Dios. Dios no se agradó de ellos porque tenían o amaban el mal en su alma. Y por eso no llegaron a la tierra prometida, porque en su alma amaban el pecado. Y Dios nos salvó desde Egipto para llevarnos hasta la tierra prometida. Pero tenemos que pasar de Egipto a la tierra prometida. Hay un espacio y la persona tiene que cruzar. En el desierto lo que se prueba es la obediencia de nuestra alma. Por eso Dios permite muchas cosas. Si usted puede ver, las tentaciones que Dios permite es para darnos cuenta de lo que contiene nuestra alma. Nosotros nos damos cuenta que tenemos cosas malas hasta que somos tentados. Ahí nos damos, a mi alma le gusta esto. Entonces nos damos cuenta que sí hay corrupción en nuestra alma. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que arrepentirnos, confesar al Señor, pedirle al Señor que nos libere de todas estas cosas para que nuestra alma sea purificada. Así que, mis hermanos amados, debemos tener cuidado. Dice en el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no, permítame, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Usted puede ver, Dios dice que nos deja que eso que pasó con ellos como un ejemplo para nosotros. Ellos codiciaron el mal en su alma, y por eso fueron muertos en el desierto. Ellos no llegaron a la tierra prometida. Ellos no llegaron a tener la naturaleza de Dios en su alma porque amaban lo malo. Aunque fueron salvos, Dios los salvó y los perdonó. Sin embargo, ellos no quisieron ser limpios en sus almas. Amaron la maldad y por eso quedaron en el desierto. Quiere decir que los creyentes que no aman la santidad viven una vida así, mi hermano. Viven una vida cuando están en la presencia de Dios con la congregación, lucen como que están bien, pero cuando salen de ahí se corrompen. No se nota que Jesucristo es su Señor. Viven a su manera, hacen lo que quieren, como quieren, porque no participan de la naturaleza de Dios, porque aman la maldad. Ahora, en el verso 7 dice,
dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Mis hermanos míos, cuando el Señor nos salvó con un propósito. El plan de Dios, según Romanos 8, dice que Dios quiere que todos alcancemos a tener la imagen y la semejanza de Jesucristo. No la semejanza física, no es esa la semejanza que Dios quiere, sino su naturaleza. ¿Qué es eso? Que usted sea limpio en su mente, que sea limpio en su vocabulario, que sea limpio en su manera de mirar, en su manera de oír, en su manera de hablar, que sea limpio, que sus actos sean rectos. Esa es la naturaleza que Dios quiere implantar en nosotros, hermanos amados. Eso es el deseo de Dios y es lo que quiere que pase. Por eso nos está previniendo en esta enseñanza que si hubiere cosas impuras en nosotros, es mejor que ahora las confesemos y que oremos, como dice la palabra. Jesús dijo, oren para que no entren en tentación. Quiere decir, confiésenlas al Señor, apártense de eso, para que eso no los mate a ustedes, no los separe de Dios. Y entonces, hermanos amados, podamos llegar a tener la naturaleza del Señor. Luego dice, en el verso 8, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ve, el pecado de fornicación, hermanos míos, es común. es algo que se da en todas las edades. Es algo que pone en riesgo cualquier alma, hermanos amados, cualquier alma. No importa su rango, es peligroso el área sexual. Y recuerda, eso es la única vez que Dios dice que la persona cuando está siendo tentada en esta área sexual debe huir. No dice que lo resistamos ahí físicamente, dice huye de ese momento. Escápate de todo ese tipo de seres que el enemigo puede usar o quiere usar para hacerte caer en una situación así, porque eso destruye, hermano, recuerda, destruye y corrompe el alma de la persona, y eso puede destruir un matrimonio, puede destruir a los hijos, hace destrucción. Si usted se recuerda de la vida de David, era un hombre que tenía una relación maravillosa con Dios, ya siendo rey, hermano, es un peligro el poder. El hombre antes de eso tenía una comunión muy bonita con Dios, pero cuando vino el reino, cuando Dios le dio el reino, el hombre sintió que podía hacer lo que quería y un día cometió adulterio y encubrió su pecado. No sé qué pensó, pero lo que vemos por la palabra, que el hombre escondió su pecado y como que nadie se iba a dar cuenta de eso. Dios lo ve todo y entonces le mandó un profeta y le dijo lo que pasó. Entonces David fue descubierto y Dios le dijo, lo que tú hiciste, por esta causa, por lo que tú has hecho, dijo, mis enemigos, los demonios blasfemaron el nombre del Señor. Y, hermanos amados, entonces Dios le dijo, por esta causa la espada nunca se apartará de tu casa. Y fue terrible el acto que hizo David. Se mataron, hermano amado, entre sus mismos hijos, entre ellos se mataron. Uno de ellos, de sus hijos, violó a su hija también. Hermano, es algo desastroso cuando alguien en su alma comete este tipo de pecados. Y quiero decirte, hermano, aunque físicamente no lo hagas, pero si lo haces en tu corazón, es un peligro no solo para ti, pero también para tus descendientes, para tu familia. Esto se transmite, hermano, es contagiado, son demonios. Quiero que sepas que si un demonio te puede controlar a ti, te puede contagiar a otro descendiente tuyo. ¿Por qué? Porque es algo que se transmite. Si una persona es mal hablado, dice el Señor, Él dijo, apártate de aquellos que son maldicientes para que no aprendas sus maneras. Porque eso se transmite, hermano. Los demonios, si tocan a uno, van a tocar al otro y eso se va expandiendo. Entonces, debemos de tener cuidado con estas áreas, especialmente, todas las áreas, ¿verdad? Pero especialmente la sexual, por favor, ahí no resistas, debemos huir. Luego dice en el verso 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Hermanos míos, ¿cómo es que una persona tienta al Señor?
Hay veces que cuando no tenemos la sensatez ni el temor reverente adecuado al Señor, como que agarramos la palabra de Dios y hacemos como que Dios fuera nuestro sirviente. Y queremos que Dios haga lo que mi alma quiere o el alma de la persona quiere. Dios no está para satisfacer nuestros deseos conforme y que le podemos dar órdenes a Dios. No, mis hermanos amados, Él es Dios y nosotros somos la creación. Nosotros tenemos que someternos y humillarnos ante el Señor, no Dios a nosotros. Pero si usted nota, las personas, hay creyentes así tremendos que quieren que Dios sea su sirviente. Quieren que Dios les haga todos sus deseos y si no se los hace, se enojan. Se enojan contra Dios. Pero cuando se enojan, ellos no ven físicamente a Dios, pero se enojan con los que representan a Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel se enojó con violencia contra Moisés y lo querían matar. Muchas veces lo quisieron matar, porque no les hacía lo que ellos querían. Y ellos pensaban que el malo era Moisés. Nunca vieron que eran ellos mismos los que no se sometían a lo que Dios les decía a través de Moisés. Pero como ellos no veían que Dios les hiciera lo que ellos querían, entonces se enojaban contra Moisés y lo querían matar. Así que, hermanos amados, eso es tentar a Dios. Nunca trate de pedirle algo a Dios y que si no se lo concede, entonces se va a enojar contra Dios. Eso es tentar a Dios, hermano. Dios no es su sirviente. Dios es soberano. Y si Él quiere dárselo, está bien. Y si no quiere, también, hermano. Al fin y al cabo, lo que usted es y tiene es el resultado de sus decisiones. Muchas cosas hemos hecho que nunca le preguntamos a Dios si lo podíamos hacer o no. Y las consecuencias que resultan de nuestras decisiones normalmente no las queremos porque son malas. Los resultados que ahora vemos son malos. Pero ¿quién decidió eso? ¿Acaso fue Dios quien le dijo, ve y haz esto malo? No, lo hicimos nosotros. Entonces, ¿por qué se enoja cuando recibe los resultados de acuerdo a sus decisiones? No culpe a Dios, sea maduro y asuma su responsabilidad. Fue usted el que decidió, entonces aguante los resultados, aguante las consecuencias. Y sea humilde ante Dios y el Señor. Reconozco que fue mi decisión y le pido que me perdone. Y aunque no me guste, este es el resultado de mis decisiones y por lo tanto, Padre, no tengo nada que reclamarle. Perdóneme, por favor, y de ahí en adelante voy a tratar de caminar con su palabra, someterme a ella, para que los resultados de aquí en adelante sean mejores y sean de acuerdo a su voluntad y no a mí, a los deseos de mi propia alma. En el verso 10 dice el Señor, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Mira, hermano amado, de todas las cosas que Dios juzga entre su pueblo, en lo sexual, también cuando la persona pide y no recibe y se enoja contra Dios, también cuando murmurar significa decir cosas como malas de alguien, especialmente de cualquier cosa que decimos mal de otra persona, con el ánimo de criticarla para maldad, no para orar, sino con enojo. Adentro en el corazón uno siente cuando uno está murmurando, porque uno desea que les vaya mal. Eso es murmurar y Dios lo mira. ¿Y sabe qué pasó? Dios permitió que esa gente fuera destruida por el destructor. Hermanos amados, la verdad quisiéramos que Dios nos ayude para no exponernos ante esas situaciones que pasan. Quiero decirle, yo en mi propia vida he visto juicios, pero no solo en mi vida, también he visto juicios en otras vidas. Los juicios de Dios por estas causas, por ser murmuradores, por ser chismosos, por levantar falsos. Hermano, uno siente cuando sentimos un rechazo hacia alguien y hablamos de esa persona, siempre lleva veneno. En ese momento, recuerda, nos estamos exponiendo a que Dios nos haga un juicio por el destructor.
Pero tú dirás, no me he muerto, pero ¿acaso no han ido mal las cosas? ¿Acaso lo que tú planeabas ha prosperado? ¿No se ha ido al piso? ¿No ha terminado eso tal vez mal? Claro, porque el destructor vino y hizo el trabajo que tenía que hacer, puesto que a veces hablamos mal. Hermano, tenemos que ser cuidadosos. En el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto, hermanos amados, no es para una generación, es para todo ser humano, es un ejemplo para cada individuo en toda la humanidad, no solo para una generación, pero para todos. Y debe ser un ejemplo y debemos examinarlo a fin de que no caigamos en esas situaciones. Hermano, es tan fácil que una persona que está amargada hable mal de otra y luego uno participar en sus comentarios. A mí, ¿qué me interesa? Su manera de pensar o de sentir respecto a otra, esa es su vida de esa persona. Y como no teme a Dios, va a contaminar a otros. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando una persona está así? Hermano amado, si no tenemos el carácter para decirle, perdóname, pero yo no quiero que me cuentes ese asunto, mejor hay que irnos, hermano, dejar atrás esa vida que está contaminada así y pedirle a Dios que lo perdone, que lo ayude y que lo libere. Porque si no, hermanos amados, no solo está contaminada esa persona, al rato esta persona a quien se lo cuenta va a estar odiando a aquella que nunca ha tenido una relación con esa persona y ahora va a tener rechazo hacia aquella que ella nada tiene que ver con la otra persona. Así que, hermanos amados, tenemos que ser cuidadosos. Luego dice en el verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos amados, hoy es el tiempo en que la iglesia debe estar atenta. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? La esposa del Cordero se viste y de ese lino fino de obras de justicia. Se viste así porque es atenta a lo que le acontece en sus pensamientos, está atenta a lo que le acontece en su alma, en sus deseos, en sus intenciones, en sus palabras y en sus acciones. No es hermanos míos, la esposa del Cordero no es una persona accidental. Quiero decir, no responde por instintos. La esposa del Cordero responde de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo a la palabra del Señor. Pero si un creyente no es la esposa, responde con sus deseos, con sus instintos, con sus emociones, en vez de como dice Dios que haga. Y sabe, hermano amado, en este tiempo la esposa tiene que estar ya madura. Tiene que saber que si quiere ser la ayuda de Jesús, tiene que responder con la palabra de Dios, no con sus deseos, no con sus emociones. No puede una persona, un creyente no puede madurar si siempre responde con sus emociones. Por ejemplo, si las cosas no van bien, lo normal de la carnalidad es enojarse o maldecir o ofender a tantas personas que están alrededor. Hermano, eso es ser carnal. Eso es responder con las emociones. Dios nos está haciendo seres espirituales y debemos responder con la palabra de Dios ante toda situación. Eso es lo que es la esposa. Y la esposa tiene que estar madurando o ya madura. Tiene que responder como Jesús respondería ante una situación semejante. Así debe responder la esposa del Cordero. Así que, mis hermanos amados, si usted piensa que es la esposa de Cristo, la ayuda de Jesucristo, tiene que ser semejante a Jesucristo. Tiene que pensar como piensa Jesucristo. Tiene que desear como desea Jesucristo. Tiene que mirar, tiene que hablar, tiene que hacer como Jesucristo haría. Entonces, cuando usted empieza esa forma de vida, se vuelve realmente usted la ayuda de Jesús.
Porque cuando usted se entiende todo esto y empieza a responder como Jesús, verdaderamente usted es la ayuda, empieza a ayudarle a Jesús. Ahora usted puede amar, ahora usted puede darle la mano a un necesitado, ahora usted puede perdonar, ahora usted puede levantar a alguien que está caído, ahora usted puede compartir de lo que tiene con otros que están necesitados. Esa es la vida de Jesús. Así responde la esposa del Cordero. Nosotros estamos formándonos como la ayuda de Jesucristo. Así que mi hermano y hermana, si usted piensa estar firme en su fe, manteniendo la imagen de su Señor, debe cuidar que no se caiga usted en la corrupción de su alma. No vaya a dejar que su alma haga lo que quiere, sino que haga lo que dice su Señor, lo que dice Jesús. Someta su alma, haga la voluntad de Dios y entonces usted no caerá jamás. Cuídese de eso. En el verso 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. No importa cuál sea la tentación que esté recibiendo, siempre busque la salida, hermano. Nunca va a ser una salida de Dios cuando queremos hacer el mal. Nunca. Esa es una puerta falsa. La salida de una situación complicada es hacer lo correcto siempre. ¿Qué es lo correcto hacer en una situación que está ahí queriéndome atrapar o engañar o seducir, lo que sea? ¿Qué es la acción correcta? Esa es la salida. Tienes que, Espíritu Santo, ¿cuál es la acción correcta a hacer en esta situación? Por ejemplo, alguien está diciendo, hagamos algo malo y esto, vayamos acá, hagamos allá y no les digamos la verdad para que no tengamos consecuencias negativas. Vamos a decir que hicimos esto y esto, pero en verdad hicimos lo otro. Entonces es ponerse de acuerdo para engañar. ¿Qué debe hacer una persona que está en medio de una situación así? ¿Cuál es lo correcto? Decir la verdad, hablar con la verdad y salir de entre ellos, hermano. Porque si no se sale, la persona se va a quedar enredado en eso. Mucha gente ha ido a la cárcel solo por estar con personas que hacen el mal. Dijo, pero si yo nunca he hecho nada de eso, pero estuvo con él o estuvo con esa persona y por lo tanto es responsable puesto que estaba ahí. Y la ley lo juzga así. Por eso el Señor dice que nosotros nos debemos apartar, porque ese es el llamado que Dios tiene, que nos apartemos de todo el mal. Dice luego, por tanto, amados míos, huid, huya, hermano, huya de toda cosa que es mala. Huya de la idolatría, huya de la vanidad. Huya de todo lo que lo corrompe, mi amado hermano. Usted sabe lo que lo corrompe, usted sabe, hermanos, que eso se siente. Yo siento cuando un deseo llega y lo siento, físicamente lo siento. Y ya sé, si me quedo ahí voy a estar deseando, me va a generar muchos pensares malos, me tengo que ir. Porque si no, aunque no lo haga físicamente, estaré pecando en mi corazón. Jesús dijo que en la ley, en el Antiguo Testamento, se condenaba solo el acto físico, pero en la gracia el Señor juzga la intención del corazón. Así que, hermanos amados, si usted piensa estar firme y usted espera ser la esposa del Cordero, tiene que ser muy vigilante. Que en su corazón, que en su alma usted no caiga en la tentación, sino que por amor a Cristo usted aborrezca esa maldad y pueda mantenerse haciendo lo correcto siempre, venciendo al mal con el bien. Siempre debe ser así. Después dice que en el verso 15, dijo, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Jesús.
la copa de bendición. ¿Acaso no es la sangre de Jesús que me limpia a mí, que te limpia a ti? Entonces, si la misma sangre nos limpia a los dos o a todos los que pertenecemos a Cristo, ¿por qué entonces en el trato entre creyentes de repente uno rechaza a otro? ¿Por qué? ¿No es la sangre de Cristo la que nos limpia a todos? Por lo tanto, si te limpió a ti, entonces me debe limpiar a mí cuando nos arrepentimos. Y por ende, si me limpió a mí y limpió a ti, entonces yo no puedo estar odiando a mi hermano. Porque si me limpia a mí, entonces lo limpió a él. Y si nos limpió a los dos, entonces ya no debe haber odio entre nosotros. Debemos amarnos. Pero esto es personal. Cada persona tiene una voluntad y decide si quiere hacer lo que dice Dios o no. Yo no puedo forzar al otro creyente a que haga lo que Dios dice, pero sí puedo reconocer que yo no puedo darme la libertad de hacer lo que yo quiero para recibir o esperar la bendición de Dios. Yo tengo que hacer lo que dice Dios que haga. Yo perdono porque Dios me dice que perdone. Pero ¿acaso puedo forzar a otro creyente que me perdone? No. La persona tiene que decidir si quiere perdonar o no. Y aún ni Dios lo va a forzar a que perdone. Solo le va a exponer que perdone. Pero la persona tiene que ser quien decide si quiere o no perdonar. ¿Ve? La tentación es directa al alma. El alma es donde se ejerce nuestra voluntad personal. Y uno decide si quiere estar con Dios o le da la espalda a Dios. No son las gentes, eres tú el que has decidido la vida que tienes. Y eres tú el que decides a cada vez que tomas una decisión lo que tú eres y lo que serás ahora y en la eternidad. Cada vez que decides, recuerda, estás decidiendo tú mismo por tu vida física ahora, pero también está afectando tu estado eterno con cada decisión que tomas. Yo te animo a que decidas por la palabra, que decidas por Jesús, a que tu alma sea semejante a la de Jesús y no sean nuestras almas semejantes a las del diablo. Recuerdo que Jesús dijo en San Juan a los fariseos y a los sacerdotes, les dijo, ustedes son hijos del diablo. Mira, hermano, quien sabía realmente la condición del ser humano es Jesús. Y Jesús les dijo directamente en su cara, a ellos, a los que hablaban de Dios, a los que decían ser los que estaban según pegados a Dios, Jesús viene y les dice, ustedes son hijos del diablo. ¿En dónde y cómo vio Jesús que eran hijos del diablo? Porque Jesús le dijo, porque los deseos de vuestro Padre que quieren hacer. Hermano, cuando hay deseos malos en la persona, ese es su Padre. Lo que la persona contiene en su interior, tiene que decidir quién es su Padre. O es Jesucristo, o es Dios, o es el diablo. Yo quisiera que podamos discernir, mis hermanos, y que podamos saber realmente, yo estoy decidiendo por Dios en cada momento que actúo, que decido, que hablo, o me estoy inclinando por el diablo, por lo malo. De acuerdo a lo que uno se inclina o decide, eso es su Padre, hermano mío. Y debe cuidar que su alma sea inclinada y sometida a Dios para su bienestar de usted y el de todos sus hijos y familia. Ahora dice que la bendición, la copa que bendecimos es la comunión de la sangre de Jesús. Y el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Ve? El mismo que murió en la cruz por usted y lo aceptó como su Salvador es el mismo que murió por mí. Entonces, si es lo mismo que Jesús es para todos, entonces no debiera, aunque lo hay, no debiera haber resentimientos unos contra otros.
¿Por qué? Porque lo mismo lo que hace la sangre de Jesús en aquel, también lo hace en mí, y igualmente participamos del pan, lo mismo aquel como uno, y por lo tanto, hermanos míos, no deberíamos darle lugar a esas diferencias. Pero, aunque no deberíamos, sin embargo, se dan. Recuerde por qué. Es porque cada persona decide. Cuando escucha la palabra, cada persona decide. Unos deciden por una cosa y otros deciden por otra. Otros deciden mantener su manera de pensar. Esa es su decisión. Y Dios deja que cada persona tome sus propias decisiones, pero también sepa que por cada decisión que tome, usted va a ser bendecido o también puede ser juzgado por las mismas decisiones que ha tomado. Y una cosa preciosa, hermanos míos, es no culpe a otros por lo que usted es, por lo que usted vive, ni por lo que usted vivirá. Recuerde, sea maduro, asuma la responsabilidad por sus decisiones. Dios nos sugiere y nos enseña su voluntad para que nos bendiga. Pero la persona, cuando hace su propia voluntad, está optando porque no le vaya bien, porque nadie que desobedece a Dios, a nadie le va bien. Porque una característica de los que hacen la voluntad del diablo es que el diablo dice que primero les quita su voluntad, después los aleja de Dios y después los destruye. Usted ve gente, seres humanos, profesionales, que diría, ¿cómo puede ser que una persona universitaria con tantos, ¿cómo se dice Jesús maravilloso? Títulos que puede tener de doctorados y de toda esa cosa, ser tan corrupto, estar tan podrido en su interior, haciendo obras de verdad que dan horror, obras de demonios, pero sabe tanto, sí, pero está podrido, porque su alma está inclinada hacia el mal. Su alma está en peligro. Si no se arrepiente y recibe a Jesús, la persona tendrá que ir al infierno, mis amados hermanos. Por eso es que Dios nos enseña su palabra para que podamos enmendar nuestra conducta y venir a la presencia de Dios de acuerdo a su voluntad. Y Dios lo que quiere es bendecirnos. Así que, hermanos, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirar a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Ahora, todo esto, vean, es lo mismo que es Jesús para uno, también es para nosotros cuando la persona lo recibe. Ahora, quiero leer al final. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hermanos míos, una de las cosas que quisiera que Dios nos ayude a todos es que no podemos vivir dos vidas. Sí podemos, pero no debiéramos. Cuando nos reunimos como iglesia, debemos ser puros y limpios. A eso vamos. Cuando nos reunimos, vamos para orar. Confesarle a Dios todo lo que estamos, todo lo mugroso que estamos. Los pensamientos malos que tengo en la mente son mugre. Los deseos malos que tengo en mi alma, en mi corazón, son mugre. Las palabras malas habladas en mis labios son mugre. ¿Y dónde me van a limpiar? Cuando voy a Jesús. La sangre de Jesús nos borra todo el pecado y nos limpia de toda maldad. ¿Cuándo? Cuando se la confesamos. Jesús, le pido que perdone. Señor, mentí a esta persona. Señor, tengo malas intenciones con aquella vida. Señor, le robé a fulano. Todo eso es pecado, es maldad. Si uno no la confiesa, la persona se va saturando cada vez más de esa maldad.
y los demonios los dominan cada vez más. Y no pueden ser libres si no viene Jesús a rescatarlos. Y Jesús no viene si usted no quiere que venga. Jesús solo viene si usted lo invita a que venga. Y dice la palabra, Jesús dijo, el que invoque mi nombre será salvo. La salvación está en tu boca, mi amado hermano. Si tú crees que Jesús murió por ti, si tú crees que la sangre de Jesús puede limpiarte de todos pensares y deseos inmundos que destruyen, hermano mío, han destruido a la humanidad entera, no a una persona, a cada individuo en toda la humanidad. Y tú no eres la excepción. Tú sabes que hay pensares y deseos perversos, malos dentro de nosotros. Pero ¿cómo la estás manejando? Solo Jesús puede limpiarte con su sangre si te arrepientes. Solo Jesús puede librarte de eso, de que caigas en eso, antes que te destruya eso. Dice, al malo la maldad lo matará. Debiéramos todos venir a Jesús y confesarle al Señor, como dice su palabra, orar en todo tiempo para que no seáis tentados, para que no caigas. Confiésale al Señor todo lo que hay en tu alma y en tu corazón para que no caigas en eso. Porque si no confiesas lo que hay dentro malo, la persona ya está caída. Solo va a faltar ver los resultados físicamente. Te animo a que no juegues con el fuego del enemigo. La maldad es el fuego del enemigo que consume las almas de esta humanidad. Por eso ves gente vieja, adultos, jóvenes, niños, haciendo cosas donde no tienen temor a Dios, no tienen respeto a Dios. Y por eso están como están, destruidos, perdidos, sin Dios en sus pensamientos ni en sus corazones. Amado mío, apártate del mal. Vence al mal haciendo el bien. Guarda tu alma. Si piensas estar firme, mira que no caigas. Sé la esposa del Cordero, sé la ayuda de Jesucristo. Siempre responde con el bien ante toda situación, porque el bien es tu victoria. Jesucristo está contigo y con todos los que le invocan. En el nombre de Jesús, hermano amado, que Dios te bendiga mucho y que la paz del Señor esté siempre en tu corazón y que esperes la venida de Jesús. Es nuestro mayor anhelo, que estemos preparados para ver a Jesús en el día del rapto de la iglesia. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor esté contigo. Amén.